Cae muro de guardería sobre niños. Y el peor día de Zacatecas. 10 cadáveres formados en calle de Fresnillo y 6 colgados en bodega de Pánfilo Natera. El presidente de la República está informado de estos hechos. Bienvenidos al Caporal del 5 de febrero. ¡Comenzamos! Presta atención a este video. El vehículo que ves en pantalla embistió a las 2 personas que van en su triciclo con ollas de tamales. Espero que entiendas el por qué no te muestro el momento del impacto. Esto ocurrió el 3 de febrero sobre el carril del Metrobús Insurgentes, el carril confinado sobre el cual no deben circular automóviles. Los tamaleros sobrevivieron aunque sufrieron algunas mutilaciones. La sorpresa de todo esto es que el vehículo es de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Según esta dependencia estatal, su vehículo no estaba siendo conducido en ese momento por elementos en activo, pero la investigación todavía sigue su curso. En Tepic, Nayarit, un muro de una guardería del IMSS se derrumbó. Esto ocurrió en la colonia Las Brisas, alrededor de las 2 de la tarde, el pasado jueves 3 de febrero. Estaban realizando trabajos de construcción en la casa de al lado. 7 menores y una mujer adulta resultaron heridos con el desplome del muro de la guardería. Lo que estás viendo en pantalla son imágenes del lugar. Autoridades están investigando el origen del desplome, pero vecinos aseguran que al momento del colapso una constructora excavaba en el terreno de al lado con maquinaria pesada. Estás viendo en pantalla a Luis Alfonso, alias El Guacho, detenido, acusado de ser uno de los autores materiales de la masacre de Bavispe, ocurrida el 4 de noviembre del 2019, y ha sido también señalado de formar parte del grupo delictivo de La Línea. Esta detención la dio a conocer el activista Adrián Levarón, detención ocurrida en Chihuahua. La mañana de este sábado 5 de febrero, en la colonia El Cerrillo Vistahermosa, en Toluca, en la capital del Estado de México, vecinos se percataron de este auto en llamas. Llamaron a bomberos de protección civil, quienes tras extinguir el fuego vieron que adentro había una persona completamente calcinada. Las autoridades aseguraron la zona. Al momento no hay reporte de detenidos ni datos sobre la identidad de la víctima. La noche de este viernes 4 de febrero, a una casa de la colonia San Andrés en Apodaca, Nuevo León, llegó un grupo de personas armadas. De manera extraoficial se ha informado que esa casa era un punto de venta de droga. Bueno, el comando entró al domicilio y abrió fuego a quemarropa en contra de las 3 personas que estaban allí. Una mujer de aproximadamente 45 años de edad y sus 2 hijos de entre 25 y 30 años de edad. Este fue el segundo ataque registrado en esta casa. El primer ataque data de hace aproximadamente 8 meses, cuando fueron a atacar a uno de los hijos, quien en aquella ocasión resultó ileso. El plan de seguridad coordinado por autoridades estatales y federales en Zacatecas no ha logrado reducir la violencia. Este sábado 5 de febrero ocurrió el hecho más violento de la entidad en lo que va del año, superando los 10 cuerpos dejados el pasado 6 de enero justo afuera del Palacio de Gobierno de la capital zacatecana. Hoy por la mañana, a las 5 de la mañana, estaba revisando mis actividades del día, cuando a las 5:30 de la mañana me informan de una camioneta gris Mazda que vinieron a dejar aquí frente a Palacio de Gobierno con cuerpos. Este 5 de febrero han sido registrados 16 cadáveres en total, encontrados en 2 puntos distintos, en el municipio de Fresnillo y en el municipio de Pánfilo Natera. Según la Fiscalía del Estado, el primer hallazgo ocurrió en Fresnillo, 10 cadáveres envueltos en cobijas, en la comunidad de Pardillo Tercero, todos tirados a la mitad de una calle en hilera. Imagina una calle de 130 metros de longitud en donde cada 13 metros encuentras un cuerpo a la mitad de la calle, todos en hilera, acomodados así presumiblemente porque fueron aventados desde una camioneta en movimiento. Son
imágenes dantescas. Espero que entiendas también el por qué no te muestro las fotografías. En respuesta, el Ejército, la Guardia Nacional y policías municipales instalaron 3 retenes en los accesos a Fresnillo. El segundo hallazgo ocurrió en Pánfilo Natera. Una llamada al 911 alertó de 6 cuerpos en una bodega colgados de un barandal, también formados los 6 cuerpos con cartulinas que hacían alusión al cártel de Sinaloa. En respuesta hubo un patrullaje de elementos de los 3 órdenes de gobierno. En otro contexto, también en Zacatecas, este día suman 2 ejecutados en el municipio de Guadalupe y una más en la colonia azteca en Fresnillo. En general, este es el ambiente que se ha vivido en Fresnillo este 5 de octubre, según un habitante del municipio. Sobre los 16 cuerpos encontrados, el gobernador de Zacatecas, el morenista David Monreal, defendió el plan de apoyo del gobierno federal llamado Plan Azteca 2. El gobernador reconoció el aumento de la violencia, pero aseguró que la estrategia está dando resultados, que los grupos de la delincuencia organizada se están enfrentando de ellos, lo que provoca pérdidas humanas. Sin una investigación concluida sobre lo que ha ocurrido, el gobernador ha revictimizado, criminalizado a las víctimas o revictimizado a las víctimas, pues aseguró que según investigaciones preliminares todas ellas eran integrantes del crimen organizado. Y nuevamente acusó que la inseguridad que combaten en aquella entidad ha sido la heredada por los gobiernos anteriores. Te muestro parte de lo dicho por el gobernador. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. En conjunto con el Ejecutivo Federal diseñamos el Plan Zacatecas 2, el que ha dado resultado en la disminución del delito, pero también ha generado una escalada en la violencia a causa de enfrentamiento entre grupos del crimen organizado que lamentablemente han ocasionado pérdidas humanas como las que tuvieron lugar esta madrugada en los municipios de Fresnillo y Pánfilo Natera. De inmediato, di instrucciones para que se abrieran las carpetas de investigación correspondiente. Quiero decirles a todas y todos los zacatecanos que el presidente de la República está informado de estos hechos, así como el Gabinete de Seguridad que está integrado por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional. Podemos decir que presumiblemente se trata de integrantes de grupos criminales enfrentados